12:54. La calificadora de riesgo Standard & Poor's Global rebajó la calificación crediticia de Bolivia de B- a CCC+, con perspectiva a empeorar en los siguientes 12 meses. Esta calificación CCC+ indica que la capacidad del país para cumplir con sus obligaciones financieras es muy baja. Los países con esta calificación sugieren una alta probabilidad de incumplimiento con los pagos de sus deudas. La calificadora considera que hay riesgo de que empeore la liquidez del gobierno boliviano y que esto afecte su capacidad para pagar su deuda externa. Esto se agrava por los desacuerdos internos en el MAS, lo cual debilita la capacidad del gobierno para conseguir financiamiento externo. Para mejorar su calificación, Bolivia debería dar señales positivas con medidas para obtener financiamiento externo y corregir sus déficits fiscales, junto con una mayor transparencia en los datos económicos clave. ¿Pero por qué bajaron la calificación al país? Revisemos. ¿Por qué SIP baja la calificación? La disminución de las exportaciones de Bolivia, las limitadas reservas internacionales líquidas, los altos déficits fiscales y la escasa transparencia sobre los activos del Banco Central. El estancamiento político y un Congreso dividido están limitando el margen de maniobra del gobierno, planteando dudas sobre su capacidad para asegurar el acceso oportuno a la financiación externa. La perspectiva negativa indica los riesgos de una rebaja en los próximos 12 meses si un mayor debilitamiento de la liquidez afecta la capacidad del gobierno para realizar pagos de la deuda externa. Fuente: SIP Global. Gabriel Espinosa, exdirector del Banco Central, apunta a 4 factores para explicar la mala calificación crediticia del país. 2 de ellos son la caída de las exportaciones y la subvención de los hidrocarburos. Standard & Poor's ha emitido ayer, al final del día, su nueva calificación de Bolivia, en la que se degrada la calificación de riesgo. Pasamos de un B- a un CCC+. Esto significa que hoy día hay una mayor probabilidad de incumplimiento de pago de los bonos soberanos, pero también significa que la perspectiva hacia futuro, por lo menos en los próximos 12 meses, de no cambiar la política económica y el rumbo que se tiene hoy día en la economía boliviana, podría degradarse aún más. ¿Cuáles son las causas para esta calificación de riesgo para el país? El informe señala 4 elementos. El primero de ellos, la caída de las exportaciones de gas, que eran el principal fuente de dólares que tenía el gobierno. El segundo de ellos tiene que ver con un creciente déficit fiscal. Es un problema que se arrastra desde el 2014 y que el gobierno no ha podido corregir, sobre todo explicado por la subvención a los hidrocarburos, que también demanda dólares. Un tercer elemento tiene que ver con la falta de transparencia de la información. El Banco Central ha dejado de publicar muchas cifras e indicadores de manera periódica, en algunos casos directamente ya no las ha publicado, y finalmente señala la falta de gobernabilidad de Luis Arce, este conflicto que tiene con la Asamblea y sobre todo en el ámbito interno con el levismo, pues hace pensar que el gobierno es incapaz de llevar adelante reformas de manera expedita en el Congreso.